Dios bendiga a cada hermano que nos está sintonizando a través de radiobes.org. Le habla a su hermana Janet Hernández, miembro y líder de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, el cual nos encontramos ubicados en el sector La Praz, barrio Piñas, en Toarta. Este es el programa Llamados a Marcar la Diferencia del pastor Elvis Rodríguez. En la mañana de hoy me encuentro aquí nuevamente con el favor de Dios y con la aprobación, ¿verdad?, del Espíritu Santo para llevar esa palabra de aliento, esa palabra de sanidad, esa palabra en la que nos podamos regocijar y podamos llenar ese vacío que tenemos dentro de nuestro corazón. En la mañana de hoy el tema va a ser levantarás bandera, pero antes de llevar la palabra vamos a invocar, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo y que sea Él que tome el control de todo lo que se va a expresar y el mensaje que se va a llevar en la mañana de hoy. Amantísimo mi Dios Todopoderoso, Padre amado, tú eres grande, mi Señor. Padre, mira, Dios amado, tú llenas, mi Dios amado Señor, nuestras vidas de gozo, Señor. Yo te pido que en esta mañana, mi Señor amado, tú tomes el control de toda palabra expuesta, mi Dios amado Señor, que este mensaje, mi Señor amado, no suene tras vacío, Señor, que tú prepares, mi Jehová, oídos prestos a escucharla, mi Señor amado. Mira, Dios amado, aquella alma sedienta que está de tu palabra, Señor. Yo te pido que te glorifiques, Señor, en cada una de ellas, que ponga tu mano poderosa sobre ellas, mi Señor amado, y que estas palabras, mis amados, que sean expuestas en la mañana de hoy, sea tú glorificándote en ellas, sea tú hablando, mi Señor, sea tú, mi Dios amado Señor, tocando su corazón, mi Señor amado. Gracias, por amado, por el privilegio, mi Dios amado, de estar una vez más aquí expresando, mi Dios amado Señor, tu palabra, llevando tu mensaje, llevando, mi Dios amado Señor, esa palabra de sanación, esa palabra de libertad, Señor amado, que tú expones día tras día en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que te glorifiques, mi Dios amado Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor amado. Yo te lo pido, mi Señor amado, en tu santo nombre, mi Dios. Amén, amén. Como dije anteriormente, el tema de hoy es levantarás bandera. Pero antes de comenzar, yo quiero que te comuniques si necesitas oración, si necesitas una palabra, si necesitas que alguien interceda por alguna situación que en la que estás presentando en esta hora. Yo te pido que te comuniques a los teléfonos 787-420-1117 o envíes un mensaje de texto al 787-648-8126. Repito, al teléfono 787-420-1117 o envíe su mensaje de texto al 787-648-8126. Quiero agradecerle de antemano a los pastores Leonel y Wanda Ramírez por la oportunidad que nos están prestando martes tras martes para difundir, ¿verdad?, y ser mensajero de la palabra del Señor a través de la emisora Radio Ves. Como dije anteriormente, levantarás bandera. Y la palabra la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 19. Y la palabra del Señor lee así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Repito, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, se acuerdan cuando nosotros estábamos en la escuela, que cogíamos las clases de historia de Estados Unidos, y la historia nos indica, ¿verdad?, que cuando se levantaba una guerra, cuando se levantaba pues, esa guerra que se enfrentaba los Estados Unidos contra diferentes, ¿verdad?, pueblos o naciones que se habían levantado, había una bandera que era un significado en ello. Esa es la bandera, ¿verdad?, de Estados Unidos. Esa era la bandera, ¿verdad?, del lugar, quién eran. O sea, le daba a entender quién eran
como soldados, quién eran como guerreros, quién eran los que a quien se estaban enfrentando. O sea, que no se van a enfrentar a un ejército cualquiera, sino era un ejército, ¿verdad? Y esa era la bandera distintiva de ese país. Esa era la bandera, ¿verdad?, que distinguía de qué lugar era ese ejército que se había levantado, ese ejército, ¿verdad?, que estaba impuesto, ¿verdad?, a enfrentar esa guerra. Pero hay dos tipos de bandera. Está este tipo de bandera, ¿verdad?, en la que te dice, yo soy. Yo soy el ejército, yo vengo de Canadá, mi ejército es de Canadá, mi ejército es de Estados Unidos. Pero hay otra bandera que es la bandera que es nula, una bandera, ¿verdad?, que es la que nunca podemos levantar, que esa es la bandera blanca, la bandera que significa rendirse, la bandera que significa que darse por vencido, que esa es la que nunca podemos ver a levantar, porque el ejército de Jehová siempre tiene que mantener esa bandera en alto. Cuando tú estás promoviendo, cuando tú estás enfatizado, cuando tú tienes un propósito, tú tienes que mantener esa bandera. Ese ejército de Estados Unidos nunca se rindió porque esa bandera la tuvo en alto, ese era el honor. Ese era su honor patrio, eso era lo que ellos tenían que defender, que era esa bandera, defender esa nación, defender que esos soldados y decir yo soy el ejército de Estados Unidos, yo soy el ejército de Canadá, yo soy el ejército de cualquier país que se levante, ya sea China, ya sea Japón. Ese es el que a lo que ellos ya estaban preparados, lo que ellos estaban dispuestos a defender, que era esa bandera. Pero ¿sabes qué? Que también hubo un ejército también que se levantó en guerra. Hubo un ejército en el cual también quiso romper el propósito que el Señor ya tenía establecido con un pueblo. Te estoy hablando de Moisés. Moisés era un hombre, ¿verdad?, un siervo del Señor, el cual ya el Señor había estipulado algo, un propósito en la vida de Moisés, y era liberar el pueblo de Israel, el pueblo que ya el pueblo de escogido por el Señor, un pueblo en el cual el Señor ya había puesto sus ojos, su mirada, y había un propósito en ese pueblo, un pueblo de la promesa, el pueblo de esa promesa en el cual ya el Señor había puesto una mirada y un propósito en ese pueblo, que el pueblo iba, después de 400 años siendo esclavo, bajo el ejército de Egipto, bajo el ejército del faraón, bajo los dominios de ellos, ese pueblo iba a ser liberado. Una vez ya ese pueblo fue liberado de Egipto, pasó, ¿verdad?, por un desierto hasta llegar al Mar Rojo. El mar que ya cruzaba, ese mar iba cruzando parte, dejando esa vida pasada, ir en vista a conquistar una nueva tierra, la tierra prometida que el Señor, que Jehová había prometido. El destinario, ¿verdad?, que era el que el Señor había puesto para liberar era Moisés. Una vez ya el pueblo de Egipto sale, puede cruza ese Mar Rojo, abriendo ese Mar Rojo, con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo, con el poder que el Señor había emanado sobre Moisés. La potestad que el Señor le había puesto a Moisés. Una vez ya ese pueblo de Israel pasa por ese Mar Rojo. Y ya ellos están en un pie ya para poder llegar a la tierra prometida. Pero no se le iba a hacer fácil a ese pueblo. Porque el enemigo sabe que hay un propósito en la vida de ese pueblo. El enemigo quiere obstaculizar el propósito que el Señor había establecido con el pueblo de Israel. Dice las Escrituras que se levantó guerra contra el pueblo de Israel en manos de Amalek. Amalek había puesto ya bandera para ese pueblo, ya se había levantado y había anunciado guerra. Amalek quería defender sus tierras, pero el propósito del Señor tenía que cumplirse. Amalek puso oposición para que el pueblo de Israel pudiera pasar por sus tierras. Puso oposición.
Y dice las Escrituras que se reunió Moisés y Josué. Y Moisés le dio una orden a Josué. Y era que escogiera soldados, que escogiera de su pueblo para enfrentar a Amalek, para poder combatir aquello que se había levantado en contra del propósito que el Señor tenía establecido con el pueblo de Israel. O sea, le fueron a hacer frente. O sea, no dieron la espalda, no se echaron para atrás, no se dieron por vencidos, hasta aquí llegué, no me voy. No, ellos querían hacerle frente. Si el enemigo quiso hacer frente, vamos a hacerle frente. Pero para hacerle frente no fueron solos. Fueron, ¿verdad? Dice la Escritura que Moisés se subió a la cima de un collado. Y desde allí, Moisés comenzó ¿a qué? A proclamar esa tierra. ¿Por qué? Porque Moisés tenía esa vara, la vara de Dios, la vara de Jehová, el poder. Así como el ejército, cuando tú vas a enfrentar al enemigo y tú estás queriendo ocupar una tierra, tú estás aquí, no, aquí yo planté bandera. Pues así mismo Moisés estaba estableciendo con la vara del Señor, con la vara de Dios. Aquí planto bandera, aquí planto que la palabra del Señor, aquí planto lo que el propósito del Señor había establecido. No, aquí vamos a hacer frente, porque el Señor no los iba a desamparar. El Señor iba a estar ahí haciendo frente a frente. Y le iba a dar ¿qué? Ese aliento, ese soporte. El Señor iba ¿qué? A darle la fuerza necesaria para poder enfrentar ese enemigo que le había levantado guerra. Ese enemigo que le había levantado ¿qué? Oposición. Disculpen. Vemos que dice las Escrituras que mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Dios que prevalecía, pero a la que Moisés bajaba sus manos, quien estaba prevaleciendo era la guerra, era Amalek. O sea, queda a entender que mientras tú tengas tus manos levantadas, mientras tú tengas tu vara, la vara del Señor levantada, mientras tú te levantes, mientras tú tengas tus manos poderosas levantadas, tú vas a prevalecer, tú vas a dominar. Pero a la que te canses, a la que entonces empieces a bajar, a la que tú mengues, empieza entonces el enemigo ¿a qué? A tomar posición. Pero Moisés no estaba solo. Moisés no estaba solo enfrentando. Al lado de Moisés se encontraba Aarón y Hur. Aarón y Hur, al ver que las manos de Moisés ya no daban abasto, que la fuerza de Moisés ya no podía sostenerse, ya estaba debilitándose. Cada uno, dice las Escrituras, que cada uno se posicionó en ambos brazos. Le colocaron una piedra para que él se pudiera sentar, pero se sentó Moisés, pero la palabra, el poder permanecía de pie. Esas manos levantadas, Aarón por una mano y Hur por la otra. Mientras esas manos estuviesen levantadas, así había victoria en ese pueblo de Israel. Mientras esas manos estuvieran arriba, había victoria, había lucha, había ¿qué? Enfrentamiento. No había nada ni nadie que pudiera quitar esa victoria al pueblo de Israel. En un momento dado, aunque el enemigo se esté levantando contra el pueblo de Israel, la mano de Dios iba sobre los amalequitas. Nada ni nadie podía quitar esa victoria. Nada ni nadie podía interrumpir lo que ya estaba destinado para ese pueblo de Israel. Mientras tú tengas tus manos levantadas, mientras tú tengas tu vara levantada, mientras tú tengas esa espada levantada,
No hay ejército que vaya en contra tuya. Mientras tú tengas esa palabra del Señor en tus manos, no habrá nada ni nadie que pueda interrumpir tu victoria, tu lucha. No hay nada ni nadie que pueda quitarte lo que es tuyo, lo que te pertenece. Vemos en la historia de Moisés cómo Moisés proclama una palabra en contra de Amalek. La palabra nos dice que él dice que se escribiera en el libro, que él iba a borrar toda memoria, que él iba a raer, que él iba a quitar toda memoria de Amalek. Todo lo que estuviera bajo los cielos, bajo el dominio del Señor, todo aquello que esté bajo los cielos, le pertenece al Señor y por tanto le iba a borrar toda memoria de Amalek. Dice las Escrituras que Moisés hizo un altar allí, levantó un altar a Jehová por esa victoria que hayan obtenido. Porque la victoria no es de nosotros, la victoria siempre es de Jehová. La victoria siempre y la gloria y la honra es para Jehová. Dice la palabra de Moisés que dice que levantó un altar y le colocó por nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Jehová es mi bandera. Porque fue la mano de Jehová la que intercedió en que ese pueblo predominara. Dice las Escrituras que Josué había a filo de espada contrarrestó aquello que se estaba levantando. A filo de espada. O sea que nosotros tenemos que levantar ¿qué? Nuestra palabra, nuestra Biblia, y levantarnos como poderosos gigantes, levantarnos como poderosos, como guerreros, para enfrentar toda batalla que el enemigo nos quiera poner. Porque cuando ya el Señor ha establecido algo con nuestras vidas, se van a levantar guerra, se va a levantar enfrentamiento, se van a levantar personas, se van a levantar naciones, se van a levantar toda oposición para que no se pueda cumplir ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dice las Escrituras que aquello parecía, ¿verdad?, a filo de espada, pero dice las Escrituras que Jehová iba a ir tras la generación de Amalek. De generación en generación iba ¿qué? A levantar la guerra, a levantar ¿qué? No importa quién se estaba levantando, no importa las generaciones, el Señor le iba a seguirle enfrentando a los Amalek, a toda su generación por generación. Él iba a enfrentarse, porque cuando el Señor te respalda, Él va a estar contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay alguien más en la Biblia nos relata que también tuvo que combatir, también tuvo que enfrentar, también tuvo oposición. Yo te estoy hablando de David. David dice en las Escrituras que se encontraba frente a Goliat. Goliat, la Biblia nos relata que era una persona, ¿verdad?, de un hombre fuerte, un hombre de altura, un hombre fornido, un hombre con fuerza, que podía intimidar ante la presencia. Muchas veces, el enemigo te quiere intimidar por la apariencia. O sea, se quieren hacer
el grande, va a utilizar quien sea para intimidarte, para desenfocar ese propósito, para hacerte ver que menor que nadie. Pero David, él sabía con quién iba David. O sea, David sabía que no iba solo, David sabía que él iba con el Señor, con Dios, que él era hijo del rey, que él era que con él iba el poderoso, que no iba solo a enfrentar a ese gigante, que no iba a ir solo a enfrentarse ese tú a tú con él, porque David tenía el respaldo de Jehová. El enemigo quiso, que es Goliat, burlarse de David, como quien dice, tú chiquito, flaco, rubio, de buena apariencia, te vas a comparar conmigo, grande, fornido, fuerte, altura, y tú eres tan minúsculo y te vas a querer enfrentar conmigo. Te vas a querer enfrentar con este monstruo, como pudiéramos decir en estos tiempos. Pero esas palabras no fueron intimidadoras para David. David sabía que aunque mucha palabrería, mucha altanería, que él podía hablar y decir, y él podía gemir, o sea, hacer ruidos escandalosos. Él se podía levantar a vociferar. Eso no le iba a intimidar a David, porque David sabía quién lo respaldaba. David sabía que aunque se levanten 1000 gigantes contra él, él iba a prevalecer, que no importaba quién se iba a levantar. Para eso el Señor lo había destinado. Para eso el Señor lo había llamado. Y con un propósito el Señor ya había estado fortaleciendo a David desde su juventud, para cuando se enfrentara con esta situación, él pudiera sobrellevarla. Dice las Escrituras que David no se intimidó. David no se intimidó por aquella apariencia. David fue para adelante. Dice que él andaba con una bolsita, ¿verdad? Con piedras. Y había echado piedras en esa bolsita. Y aunque el enemigo se haya levantado contra ti con jabalina, se haya levantado contra ti con ondas, se haya levantado contra ti con espada, se haya levantado contra ti contra cualquier sinnúmero de objetos que te quiera romper e intimidar o dañar el propósito que el Señor había establecido, tú tienes algo más poderoso. Tú tienes algo más poderoso que su palabra. David confió en el Señor. David confió en Jehová. David puso con su confianza en aquel a quien lo había llamado, a quien él lo había escogido. Y enfrentó a aquel gigante. Enfrentó esa situación que se le colocó de frente. No, o sea, no me importa la intimidación que tú tengas, no me importa tu estatura, no me importa que sea tan fuerte sea. Yo voy para adelante, porque conmigo anda Jehová. Conmigo anda Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que él sacó de su bolsita una piedra. Y que cuando el gigante se le fue a hacer frente, y se le fue a hacer frente a hacerle el frente a David, él sacó. Con esa piedra pudo derribar a aquel gigante. O sea, esa palabra que ya estaba depositada en David fue lo suficiente para derribar a aquel gigante. Aunque David estuviera solo y no fue
como Moisés, que aunque estuviese perdiendo la fuerza, tenía a dos personas a su alrededor quien la levantara. Pero en este caso, David no estaba solo. Aunque se viera solo, David no estaba solo, porque con él andaba Jehová. Jehová fue el que lo fue fortaleciendo. Jehová ya había depositado una palabra. Él fue escogido. Fue seleccionado por el Señor. Y ya había una mirada puesta en David. Y la confianza estaba puesta en David. Y él enfrentó con valentía esa situación que se le puso de frente. Muchas veces el enemigo quiere hacerte frente, pero es porque cuando ya hay un propósito establecido para tu vida, hay un propósito establecido para tu hogar, hay un propósito establecido para tu familia, van a llegar oposiciones, se van a levantar guerras, se van a levantar calumnias, se van a levantar sin número de situaciones en el cual no va a dejar que tu casa ni tú prosperen. Tenemos que hacer como levantar bandera. Tenemos que levantar la bandera de Jehová. Tenemos que levantar esa bandera, no importa quién, de dónde sea la guerra, sea de Occidente, sea del Oriente, sea del norte, sea del sur. No importa quién te levante ni quién te enfrente guerra. Tú tienes que saber que quien está contigo es más fuerte que quien se está levantando en contra tuya. Contigo anda el poderoso. Somos hijos de un rey. Somos hijos de un rey. Y como hijos de rey, el Señor nos da ¿qué? Autoridad. Nos da la autoridad para enfrentar toda situación. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado ese poder para nosotros poder enfrentar. O sea, no, el Señor no nos ha dado cobardía. El Señor no nos hizo, no nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros nos rindiéramos, para que nosotros levantemos una bandera blanca. No, nosotros tenemos que levantar esa bandera donde dice, Jehová va conmigo, Jehová es el rey, Jehová, yo soy hijo de Jehová, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Esa es la bandera que nosotros tenemos que levantar hacia el frente y hacerle frente a lo que se levante. O sea, defender nuestro territorio, defender lo que esa palabra, defender lo que el Señor colocó en nuestras vidas. Tenemos que levantar bandera y defenderla como un ejército, aunque creamos que estemos solos enfrentando la situación como estuvo David. Jehová anda con nosotros y Jehová peleará con nosotros. Jehová levantará esa bandera. Jehová nos va ¿a qué? A respaldar. Porque tenemos que enfrentarnos como valientes. Enfrentar la situación como poderosos. Porque sabemos que somos hijos de un rey. Que somos hijos de ¿quién? De aquel que nos creó, que aquel que nos ha dado autoridad. Dice la palabra, he aquí que yo doy potestad, o sea, Él nos da que autoridad. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, porque nosotros tenemos que levantar una bandera blanca. ¿En sinónimo qué? ¿De que nos estamos rindiendo? No. Levantemos la bandera de Jehová. Levantemos la bandera de que Jehová nos está respaldando. Este es territorio de Jehová. Este es territorio de Cristo. Este es territorio del Señor. Y nada ni nadie va a interrumpir, ni va a romper, ni va a hacerme frente al propósito que el Señor ya ha colocado en mi vida.
en mi familia, en mi hogar. Este es territorio de Cristo. Esta es mi bandera y la que yo tengo que defender. Yo la tengo que defender porque el Señor nos ha dado autoridad, nos dio esa potestad, que se levante quien se levante. No, nosotros tenemos ese poder. Dice la palabra de hollar serpientes, de pisar escorpiones, y que no importa qué enemigo ni qué persona se levante en contra de nosotros, nosotros tenemos que defender esa palabra que el Señor depositó una vez en nuestras vidas. Esa palabra que es la palabra de Cristo. Dice la Biblia que la palabra de Cristo es viva y eficaz, y que es más cortante que una espada de dos filos. Así que nosotros tenemos que defenderlo, esa palabra que el Señor depositó una vez en nuestras vidas. Defenderla con valentía. Defenderla ¿con qué? Con autoridad. El Señor no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de un rey. Hijos de un rey. Y somos hijos de un rey. Tenemos que la autoridad, porque así el Señor nos la fue entregada. El Señor nos depositó ese poder, esa autoridad. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos espíritu de dominio propio. Y si tenemos espíritu de dominio propio, nosotros tenemos que enfrentar y saber que en qué momento podemos utilizar esa autoridad. Y no, aquí nada ni nadie va a interrumpir, nada ni nadie va a entrar, porque este es territorio de Jehová, este es territorio de Dios. Y nada ni nadie va a interrumpir, ni va a romper, ni va a pisotear, ni va a entrar. Es más, no va a ni poner ni un pie. No va a poder ni echar el pie hacia adelante, porque aquí es territorio de Jehová. Yo defiendo lo que el Señor ha depositado en mi vida. Yo defiendo lo que depositó, el propósito y la promesa que el Señor depositó en mi hogar. Yo defiendo esa palabra, porque el Señor no nos ha dado ni espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado ¿qué? El poder, la autoridad, que no importa lo que se levante, no importa lo que esté levantado ante nosotros, nuestras vistas. Oh, gigante, no, que gigante, yo no soy nadie. ¿Yo qué? ¿Tú sabes que yo no soy nadie? No, yo soy hija de un rey. Yo no soy cualquier cosa. No me vengas a decir a mí que como yo soy pequeño, ¿yo qué? Ay, tú vienes contra mí. No, aunque tú vengas contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo ¿qué? En el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre de Dios, y como hija del rey, yo te ordeno que tú desaparezcas. Yo te digo que tú te vayas, que este no es tu territorio. Yo defiendo lo que el Señor colocó con esa espada que es la palabra del Señor, porque el Señor mismo nos ha dado esa espada para que nosotros la defendamos, para que nosotros nos defendamos de toda artimaña, de todo dardo, de todo lo que todo lo que el enemigo ha querido levantarse y poner en contra de nosotros. El Señor nos ha dado esa espada, que es la palabra. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y como es viva y eficaz, tenemos que vivir la palabra y hacerla ¿qué? Ponerla en acción. Poner esa palabra en acción. No. Esto no te pertenece. Esto es mío. Este es territorio de Jehová. Y aquí vive en mi hogar. En mi vida vive Jehová. En mi corazón vive el Señor. Aquí no hay espacio para más nada. No hay espacio. No hay lugar. Rompe con todo aquello que te esté quitando la bendición. Con todo aquello que el enemigo te ha querido poner de frente para nublar tu vista. Y no veas que te están haciendo ¿qué? El espacio, se te están colando. No, este es mi territorio y no hay nada ni nadie que pueda interrumpir el propósito y la promesa que el Señor ha depositado en mi vida. Tanto en mi vida, tanto en la vida de la familia, que no importa lo que se levante, yo tengo que defender y con autoridad. La autoridad que el Señor me ha depositado, que es su palabra. Nosotros no somos menos que nadie. Al contrario, sentirnos orgullosos que nuestro Padre es el Rey. Que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata.
y que no hay nada en este mundo que pueda igualarse a Dios. Que no hay nada que pueda igualarse al poder de la palabra del Señor, al poder de su Espíritu Santo, al poder de aquello que una vez Él nos limpió, nos rescató. ¿Hay alguien más que nos pueda rescatar? ¿Hay algo más que nos pueda ¿qué? Libertar? ¿Alguien más que nos pueda sanar? No. Que nos sana, que nos liberta y nos rescata. El único es el Señor. No hay nadie igualable. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda igualar el poder de Dios. No hay nadie que pueda igualar el poder de Dios. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado que a defender lo que es nuestro territorio. El enemigo ha querido que colarse en el territorio de Jehová, pero nosotros tenemos que hacerle frente. Nosotros somos que el ejército de Jehová, el ejército que el Señor nos ha llamado para enfrentar su prueba, romper toda artimaña que el enemigo ha querido levantar sobre nuestras vidas. El Señor nos ha dado que ese espíritu, esa necesidad, esa llenura en nuestro corazón, porque solamente somos salvos en el Señor, solamente somos salvos en su casa, somos salvos que por su sangre. Aquel es el único que pudo, que para nosotros pudiéramos tener vida, para nosotros estar vivos en esta hora, para que nosotros podamos ser limpiados y ser restaurados. Él tuvo que morir. No hay nadie que pudo haber hecho ese sacrificio tan grande como Él. Morir para nuestra salvación, para libertarnos, para sanarnos. No hay nadie que pueda ser más grande que el Señor. Nosotros tenemos que defender con espada, plantar banderas. No, este es territorio de Dios, este es territorio de Jehová. Se vendrán muchas posiciones, pero no, yo sé quién anda conmigo. Yo sé quién anda conmigo. Y el que anda conmigo es más grande que tú. El que anda conmigo es más grande que tú. Se puede levantar 1000 gigantes. Se puede levantar un ejército. No. No importa quién se levante contra mí. Jehová de los ejércitos es el que me va guiando. Él me va dando esa fuerza. Él me va ciñendo de su poder. ¿Por qué yo tengo que ser menos que Él? ¿Por qué yo tengo que ser menos que nadie? ¿Por qué yo tengo que dejar que el enemigo me intimide? No, pues si conmigo anda el poderoso, conmigo anda Jehová. Así que nosotros tenemos que levantar bandera, implantar este territorio de Jehová y de Jehová. No podemos dar cabida que el enemigo haga con la vida o con nuestra familia lo que le dé la gana. Tenemos que defender esa palabra que es depositada en nuestras vidas. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, mi guerra no es contra mi hermano, mi guerra no es contra mi vecino, mi guerra no es contra mi jefe, mi guerra no es con mi prójimo, mi guerra es ¿quién? Con gobernadores de las tinieblas, con gobernadores de maldad, con huéspedes de maldad. Todo artimaña que el enemigo utiliza. A veces dice, ay, si es que se levantó fulano contra mí. No. No veas a esa persona que es la que se está levantando contra ti. Es quien está detrás de él. O sea, el enemigo utiliza a veces lo más que tú quieres, a veces hasta tu misma familia, para quererte robar la bendición, para desenfocarte. El enemigo va a utilizar a veces lo más que tú quieres. ¿Para qué? Para derrumbarte,
para quitarte esa bendición, para quitarte ese propósito, esa bendición que el Señor depositó una vez en tu vida. No mires a tu hermano, no mires a tu vecino, no mires a tu prójimo como tu enemigo. Mira quién lo está utilizando, que muchas veces, sin eso ellos darse cuenta, no saben, se están dejando dirigir, porque a veces no tienen la misma visión que podemos tener nosotros. O sea, nuestra guerra no es contra aquel, no hay sangre, no hay nada, o sea, no es con tu propia sangre, no es con tu vecino, no es con tu jefe, no es con tu prójimo. La guerra no es carnal. Nuestras guerras son espirituales. Porque aquel que se ha venido a disfrazar, aquel que ha querido ser imitador del Señor, aquel que ha querido tratar de robarse la gloria del Señor, pero no ha podido. Tratar, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque solamente la gloria y la honra es para el Señor. Porque a Él solamente que nosotros tenemos que adorar. A Él es que solamente nosotros tenemos que orarle. No al enemigo. El enemigo ha querido ¿qué? Quiere ser el imitador. Pero no ha podido ser imitador perfecto. Porque hay algo que se llama amor. Hay algo que se llama amor y eso no lo puede dar el enemigo. Eso no lo puede dar el enemigo. Porque el amor vino en aquel sacrificio de la cruz. Cuando el Señor se sacrificó y murió en aquella cruz, fue por amor. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a mi prójimo. Y no hay nada ni nadie que pueda robar e imitarse o casi parecerse al Señor. No puede haber. Solamente Dios es el único, el poderoso, aquel que nos da que su amor como padre, su amor como familia. Somos pertenecientes al Señor, somos sus hijos. Somos hijos de un rey. Y si somos hijos de un rey, esa sangre que Él perdió en aquel madero, Él nos las entregó para darnos vida, como todo un Padre poderoso. Como aquel que un día en nuestras vidas nos limpió, nos sanó, nos libertó y nos llenó de su infinito amor. Eso no hay nadie que lo pueda igualar, el amor de Dios. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que andar con la espada, y la espada siempre es la espada es la palabra del Señor. O sea, nosotros no podemos salir de nuestras casas sin buscar esa palabra del Señor en nuestras vidas, sin orarle, sin buscarle, sin llenarnos de ella. Tenemos que ser siempre, ¿verdad? Tener esa palabra del Señor siempre en nuestro corazón y nunca olvidarnos de ella. Mantenernos siempre en esa palabra y Él siempre, ¿verdad? Con esa palabra en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos enfrentar toda situación o toda artimaña o todo lo que el enemigo ha querido levantar. Porque puede ser que tú dices, aquel se levantó contra ti, pero tu mente, tu corazón te dice, no es él. O sea, no es la persona que yo creo que es. O sea, y nosotros podamos reprenderlo a través de la palabra, reprender todo artimaña y todo dardo que el enemigo ha querido poner por la palabra. Ser hacerle frente por la palabra. Porque esa palabra es la que nos da vida. Esa palabra es la que nos llena. Esa palabra es la que nos da vida, salud,
salud, porque si nosotros podemos estar enfermos, esa palabra nos da vida, nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de todo nuestro ser espiritual. Y podamos que, como guerreros, ir caminando con esa palabra, con esa espada, y proclamando: esta que está aquí es hija del rey. Esta es la bandera, la espada, la palabra del Señor. Una palabra que nos llena, una palabra que nos regocija, una palabra en que tenemos duda, buscamos de ella. Nos encontramos que vencidos, no, busca tu palabra. Aquí no te habla de vencimiento, tenemos que ser valientes, que tenemos que ser guerreros. Tenemos que esforzarnos, que aunque nos encontramos débiles carnalmente, pero espiritualmente tenemos que estar fortalecidos. Nuestro cuerpo que es una coraza, pero nuestro interior tiene que vivir ¿quién? El Señor. En nuestro interior es el que de adentro hacia afuera es que tenemos que estar fortalecidos, no de afuera hacia adentro. El fortalecimiento viene desde adentro de tu corazón. Y si nuestro corazón está fortalecido, nuestras extremidades van a estar fortalecidas. Porque esto solamente es una coraza. Esto solamente es una coraza. Dentro de nuestro ser tiene que haber ríos de agua viva. Que esa palabra sea refrescante en nuestras vidas. Que esa palabra sea de llenura. Que esa palabra sea llenándonos y regocijándonos en ella. Sea verdad, sea vida. Porque la vida que da el Señor es una vida en abundancia. No da escasez. Escasez no. O sea, nos llena, no, esa llenura. El Señor nos va refrescando y nos va llenando nuestras vidas de ese regocijo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos va reponiendo completamente desde adentro, reponiendo y nos va esa estructura, rompiendo aquello que estaba mal en nuestras vidas. Tiene que romper para hacer una nueva. Por eso dice que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque esa palabra que una vez fue depositada en nuestras vidas fue cortante, nos penetró el alma, nos rompió, nos desgarró y nos hizo nuevos. Somos como el alfarero, un barro en las manos del alfarero. O sea, una vez nos rompimos, el Señor nos vuelve a reconstruir por medio de su palabra. Por medio de su palabra nosotros fuimos salvos. Esa palabra que una vez fue depositada en nuestras vidas fue la que sirvió para que nosotros pudiéramos ser llenados y ser una nueva criatura en Cristo. Porque como dice la palabra, que todo lo que es aquí, que Él hace todo que nuevo. Que todo Él lo hace nuevo. Él nos llena de su palabra. De su palabra es vida para nuestras vidas. Su palabra es que es gozo. O sea, eso es una sangre, como dice, Él nos hace una transfusión completamente en nuestras vidas. Él nos reemplaza todo lo que estuvo deteriorado, todo lo que estaba dañado. Él lo coloca nuevo desde nuestro interior. Gracias nuevamente por permitirme llevar esta palabra de bendición a sus vidas. Yo espero que esta palabra haya sido de llenura, esta palabra haya sido de bendición. Yo te exhorto, ¿verdad?, a que
nos llenemos más de su palabra, de que encontremos en su palabra la bendición y que podamos ponernos en práctica que aquello que al Señor nos fue llamado, que tengamos esa autoridad para marcar tu territorio y no permitir que nada ni nadie rompa, ni es más, no ponga ni un dedito, ni la punta de la uña en tu territorio, porque tú tienes que declarar, luchar, guerrear, pero no es con espada, no, con la palabra que fue depositada. Luchar y defender el territorio que le pertenece a Cristo, el territorio que le pertenece a Jehová, el territorio que una vez fue marcado por la sangre del Espíritu Santo, que fue depositado en tu vida. Aquello que una vez, esa palabra que fue depositada en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida, tú la puedas defender con la palabra. Planta esa bandera. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Jehová es mi bandera. Esa es la bandera que tenemos que defender como soldados, como ejército de Jehová que somos. Jehová Nisi. O sea, no somos cualquier ejército, no, somos el ejército de Jehová. Somos los guerreros de Jehová. Si Jehová anda con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que pueda penetrar, romper, derribar esas murallas que tú colocaste en tu hogar y las tienes que defender a filo de espada por la palabra. Llénate de ella, defiéndela. Es tu hogar, es tu familia. Lucha por ti, lucha por tus hijos, lucha por tu hogar, lucha por nuestro país. Lucha por tu territorio, el territorio que le pertenece a Jehová. No hay nadie, aunque se levante quien se levante, no. Yo soy parte del ejército de Jehová. Yo soy hija del rey. Y por tanto yo tengo que defender esa palabra que el Señor depositó en mi vida. El enemigo no va a poder robarme la bendición. No va a interrumpir, no va a interferir con el propósito que el Señor puso en mi vida. Y yo tengo que defender ¿a qué? ¿A fuerza de qué? De espada. Pero la espada, su palabra. Esta es la bandera. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Y como soldado, como guerrera, la tengo que defender. Aunque se levante, quien se levante en mi contra. Aunque se levante 1000 gigantes. Aunque se levante la oposición. Aunque se levante ¿quién? ¿Quién se levante? Jehová anda conmigo como poderoso gigante. Jehová es mi ejército. Jehová es mi guerrero. Es el que me da la fuerza. Él es el que está conmigo batallando día tras día. ¿Que me veo sola? No me veo sola. ¿David se vio solo? Sí. Pero que con quién él andaba era con el poderoso. Con aquel hombre que depositó y le dio esa fuerza y esa fortaleza para poder enfrentar quien se levantara con su contra. Gracias nuevamente cada uno de ustedes por haberme prestado estos minutos y haber llevado esta poderosa palabra del Señor. Levanta tu bandera, defiende tu palabra, defiéndela a fuerza que de espada. Lucha por ella. No permitas que nada ni nadie interrumpa el propósito que el Señor ha depositado en tu vida. Te exhorto nuevamente, si tienes alguna oración, te puedes comunicar al 787-420-1117
o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. Gracias nuevamente por haberme permitido ser parte de ustedes y poder transmitir este mensaje. Somos de la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, que nos encontramos ubicados en el sector La Pra, Barrio Piñas, Tobalta. Nuestro pastor, Elvis Rodríguez, se pueden comunicar con él al 787-424-8971. 787-424-8971. También se pueden acercar si se encuentran en las inmediaciones de Guaynabo, en la que estamos ubicados en la calle Carazo, La Voz del Espíritu Santo, por el pastor, para los pastores Ramírez, y se puede comunicar, ¿verdad?, al 787-420-1117. Gracias nuevamente por ser de bendición y estar día a día escuchándonos. Dios les bendiga.